Andrea Bula. Jorge Federico Goñi. Estela Maris Scar, todos los miércoles, de 22 a 23 horas. Cuestión de género. Quizá la culpa es mía por no seguir la norma. Ya es demasiado tarde para cambiar ahora. Me mantendré firme en mis convicciones. Reforzaré mis posiciones. Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Esto es Cuestión de Género. Sí, esto es Cuestión de Género. Muy buenas noches a todos y todas. Y con Eduardo Cortés en la operación y el equipo que lo hace posible. Hola, Andrea. Hola, muy buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me alegro. Giorgi, doctor Jorge Federico Goñi, ¿cómo le va? Muy buenas noches a todos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. ¿Podés llamarnos y dejar tu mensaje al...? Comunícate al 221-558-2118. Bueno, te podés comunicar a ese número, mirarnos por YouTube. Y el tema que vamos a tratar hoy es la pedofilia. Un tema por demás delicado, que está inmerso en todos los medios de comunicación, por el caso que es de público conocimiento y que de alguna manera está haciendo temblar a las empresas por la compensación económica que implica el perjuicio que ocasiona, pero también tambalean los fueros judiciales que, como un copia y pegue, han hecho ordenar la revinculación de la víctima de abuso sexual, niño, niña o adolescente, con el progenitor, sospechado de ser un pedófilo. Entonces, para abordar este tema con la profesionalidad que amerita, hemos invitado a la licenciada en psicología, Evelyn Sosa, que trabaja con niños, niñas y adolescentes. Es perito auxiliar de justicia en el ámbito de la violencia familiar. Evelyn, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a Cuestión de Género. Es un placer tenerte, Evelyn. Buenas noches, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder ser parte de esto. Sí, y más contenta vas a estar, porque después vamos a dar una notición cuando estemos por terminar. ¿Sí? Bueno, me dejas con intriga. Sí, bueno. Hablando de pedofilia, Evelyn, de acuerdo a la calidad profesional que tenés, el común de las personas entiende que un pedófilo es aquel adulto que se siente atraído sexualmente por los niños. Es una problemática más compleja, ¿no? Sí, por supuesto. La realidad es que para poder definir a un pedófilo tenemos que hablar un poco de los factores etiopatogénicos en relación a que hay tres patas fundamentales, por así decirlo, ¿no? El ambiente, lo biológico y los factores mentales que inciden sobre la personalidad de una persona pedófila. Hay un mayor porcentaje de la pedofilia en hombres, ¿sí? Y esto nos lleva también a pensar que la diferencia entre pedofilia y pederastia. Es decir, el pedófilo es aquella persona que lleva a cabo
la tendencia tiene una tendencia de sentir atracción, y el pederasta es el hecho consumado, es decir, aquello que nos lleva más a la prueba, ¿sí? De esa práctica abusiva. Y no es también que tenga que ver con el pedófilo el hecho que está de alguna manera involucrado en el consumo de pornografía infantil. Y en la pornografía infantil sabemos que hay víctimas, que son los niños, que son captados, ¿no? Por los pederastas, sería. Por supuesto, está basado también en las experiencias, comportamientos y fantasías que son replicadas a la hora de seducir a ese niño. No solamente tiene que ser en un hecho consumado, por eso es tan importante la diferenciación entre conductas abusivas y violación. Digo, hay todo un periodo de lo crónico y de la casuística del origen de lo intrafamiliar, muchas veces, para llegar a situaciones de abuso, diferencia de la violación, donde se consuma un hecho más bien, no sé si aislado, pero del orden más bien de la penetración, por ejemplo. Claro, las distintas... Las distintas diferenciaciones. Diferenciaciones del abuso sexual, ¿no? Jorge. Sí, a ver si te sigo. Entonces, la diferencia que habría entre pedofilia y pederasta, o pederastía, sería potencia y acto. Una cosa es la pedofilia, que queda dentro del pensamiento o sin llevarlo a cabo en concreto, y el pederasta es el que realmente realiza el acto, que está penado por la ley directamente. Sí, pero si pensamos desde una perspectiva de derechos, que es tan importante también desde la psicología, y sobre todo en el campo que trabajo, de la promoción y la protección de los derechos del niño, es importante pensar que el pedófilo, más allá de que es una atracción y una tendencia, también es un trastorno del orden de lo psíquico y de la identidad sexual, igual que el pederasta. Porque Claro. estaría replicando conductas abusivas más allá si no hay penetración o contacto con genital. No. A ver, es la corrupción de menores o el delito de grooming, de que es aquel que, como decías vos, Estela, aquel que reproduce, aquel que tiene consigo con fines de reproducirlos, con fines de comercializarlos, imágenes pornográficas de menores de edad, es un delito tipificado en el Código Penal nuestro directamente. Sí, y por lo general el pedófilo consume. Sí, y si esa lo tiene en su pornografía. poder, ya incurre en un delito. ¿Andrea? No, escuchaba muy atentamente la diferencia que hay. Bueno, nosotros en el Código Penal tenemos establecido y tipificado estas conductas como delictivas y bueno, y son perseguidas, deben ser perseguidas e investigadas por la justicia. Básicamente eso, lo demás lo pudo graficar Claro. Jorge con respecto a lo que viene contando Evelyn. Y después, por lo que entiendo de lo que dice Evelyn, la diferencia que habría entre lo que sería un abuso sexual infantil y lo que se conoce comúnmente como una violación sería que el abuso sexual infantil se continuaría en el tiempo. En cambio, la violación sería un acto intempestivo, violento y sorpresivo para la víctima. Sí, y los modos de abordaje también de los agentes de salud son distintos. Digo, en el caso de la violación muchas veces interviene un médico del área de lo forense y se intenta recolectar pruebas en el periodo de 72 horas. Y en el caso de un abuso, que puede ser un manoseo, caricias inapropiadas, contacto urogenital, sexo oral, hay todo un trabajo de un equipo de salud donde hay predominancia de lo psicológico, un psiquiatra y bueno, y diferentes agentes que pueden también ver las instituciones, ¿no? que pueden colaborar, y las entrevistas que se hacen también con los padres o las personas que está denunciando en este caso tiene la sospecha. Imagino que no es lo mismo, hablemos de la víctima, ¿sí? No es lo mismo un niño de 3 años que un niño de 10 años. No. ¿Cuáles son las
características, las repercusiones que pueden traer ser víctima de pedofilia a los 3 años o ser víctima de pedofilia a los 10 años. Bien, la cuestión del desarrollo es fundamental en este tipo de problemática, porque un niño, de por sí, a los 3 o a los 10, la psique está en construcción, eso no cambia. La diferencia es aquellas conquistas que tiene el niño a los 3 no son las mismas que tiene a los 10. Digo, en un niño de 3 años, algunos de los indicadores que podemos encontrar es que no logra el control de esfínteres, que sea enzima, que se llama enuresis encopresis, aparecen pesadillas, empieza a haber problemas en el sueño, básicamente a veces no logra dormirse. Aparece muchísimas veces lo que se conoce como el fenómeno de Shrek, que es como un monstruo, ¿no? Entre el miedo, el terror el logro de y el pánico, sí, ¿no? sí. Donde muchas veces apareciera un llanto desmedido, una angustia, una tristeza, aparece la agresividad, y en cambio en un niño de 10 años ya con una inteligencia y más ligado a lo concreto y pudiendo tener otra capacidad simbólica, quizás se empiezan a observar cuestiones más relativas al aprendizaje, cuestiones más relativas a la vida social, cómo se relaciona con un otro. También puede haber pesadillas, estado de hiperalerta, ¿no? Esto de no poder parar de escuchar sonidos que vienen de afuera y que no están ni siquiera en el lugar donde el niño se encuentra. Bueno, esos son algunos. Nos detenemos acá. Jorge, ¿cuál es el protocolo, o Andrea, cuál es el protocolo que tienen que seguir en un establecimiento educacional si hay sospecha de que hay abuso sexual infantil? A ver, todos los funcionarios públicos, incluyendo los docentes, tienen la obligación de, ante la constatación de un abuso sexual de un menor de edad, de poner en conocimiento de la autoridad competente de ese hecho. Por lo tanto, en un establecimiento educacional lo primero que deberían hacer ante un caso de abuso infantil es radicar la denuncia ante la Fiscalía de turno. Sí. En el caso de que se trate de una violación, inmediatamente, Lockhart era uno de los padres de los primeros criminalistas y sostenía, tiene una frase muy conocida que decía: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Como bien decía Evelyn, las primeras horas, las primeras 72 horas, las primeras 24 horas, y lo antes posible mejor, porque los rastros que pueden llegar a quedar dentro del cuerpo de la víctima, si se baña, simplemente se va a perder muchísimas pruebas en contra del victimario. Entonces lo más recomendable, incluso hay un protocolo a seguir, que un médico debe realizar el reconocimiento médico legal de esa víctima. Claro, eso en el caso de que haya un abuso sexual con acceso carnal, pero también tenemos otros tipos de abusos sexuales dentro de la ley, que no necesariamente es con una penetración o con... o sea, hay diferentes categorías. Entonces, bueno, no obstante, en tanto y en cuanto la víctima, el niño o la niña pueda manifestar lo que le está pasando, el adulto, y mucho más si es un funcionario público, tiene que poner en conocimiento de la autoridad y bueno, iniciarse las actuaciones que correspondan. ¿Está el funcionario público en condiciones de, por ejemplo, cuando los chicos en el jardín, cuando hacen dibujos y de pronto aparecen dibujos fálicos, ¿está en condiciones una maestra de poder, por ejemplo, una maestra, ¿no? De poder hacer la denuncia, o sea, acá está pasando algo? Por ejemplo, a ver, Evelyn, un niño que empezó a perder el control de esfínter, o sea, se empezó a hacer pis y de pronto los dibujos que hace son muy llamativos. ¿Cuál sería la medida que tendría que tomar la maestra
porque no olvidemos que el victimario puede ser uno de los progenitores. ¿A quién llamamos? ¿A mamá, papá? ¿A quién llamamos? ¿A la justicia? ¿A quién llamamos? A la justicia. Ante la mera sospecha, a la justicia. Porque el docente, en este caso, como decís, no está sabiendo quién es, salvo que lo manifieste expresamente la víctima. Pero si no conoce y tiene indicios concretos de que esa persona está siendo... Sí, indicios que solamente un psicólogo puede evaluar en cuanto a... por ejemplo, yo traje como ejemplo un dibujo que sea fálico y que se orine, ¿no? Como dos indicios que algo le está pasando a ese sujeto. ¿Cómo se opera en ese sentido? Creo que lo más atinado en esos casos también es, por eso la importancia de los equipos interdisciplinarios dentro de los jardines, de las escuelas, que puedan ser profesionales que estén viendo desde una perspectiva de infancia, de género, que puedan entender cuando se ven indicadores de ASI. Hay un subtítulo que me gustaría ponerle, que es a veces los cuadernos lloran, ¿no? Cómo la grafología y los dibujos y las formas de escribir, cómo va cambiando a medida que el niño está atravesando una situación así, se puede ver con una psicopedagoga, puede tener acceso a eso. Alguien que esté formado en grafismo también. ¿Y cuando aparece la negación? ¿La negación de quién? La negación, o sea, a medida que pasa el tiempo, pienso, son cosas que se me ocurren de pronto, pienso que se va, a medida que pasa el tiempo, va creciendo ese niño y va tratando de negar lo doloroso que le resultó, todo lo que le pasó. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo lo sacamos de ahí, Evelyn? Bien. Primero, para que suceda una negación es porque algo del entorno no está funcionando. Digo, ¿qué hay de lo discursivo cuando uno no escucha a un niño con respecto a determinados discursos que son poco claros con respecto a algún miembro de la familia, por ejemplo? O de juegos que no nos quedan en claros que realmente sean juegos. Esto habla también de la asimetría del poder, ¿no? Cuando el adulto seduce, hay toda una primera etapa de seducción donde rompe ese equilibrio familiar que invade la intimidad y luego agrede sexualmente. Hay algo muy interesante que me parece a destacar, que es la terminología con la que nos referimos, ¿sí? Hablar de abuso sexual infantil, no estoy de acuerdo. Me parece muy importante poder empezar a nombrar las cosas por su nombre. La terminología que me parece más apropiada es abuso sexual en la infancia o violencia o agresión sexual hacia niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque de infantil no tiene nada. El que arrebata la sexualidad, el que introduce la sexualidad es el adulto en ese niño. Entonces, esto también hace, si nos paramos en decir abuso sexual infantil, también estamos dando la connotación de que ese niño es una cosa, que es lo que hace el pedófilo con él, ¿no? Esto de la connotación del abuso es abuso sobre una cosa. Digo, bueno, esto es ubicarlo al niño como sujeto de derecho, no como objeto de derecho. Como objeto de derecho no, como objeto, diría mejor dicho. Como un objeto. Exacto. ¿no? Sí, como se pone y el pedófilo, el mayor, el adulto, el que de alguna manera está erotizando prematuramente el cuerpo de ese niño y tiene las secuelas. ¿Cómo se descubre? ¿Cómo se descubre? Sí. ¿Cómo se descubre al pedófilo? ¿Qué características? Bien, características. Son personas que en su mayoría tienen una apariencia de vida normal, con una familia, donde muchas veces hacen de sus victimarios, digamos, sobre los miembros de la misma. Suelen tener problemas para relacionarse con sus parejas, suelen ser varones demasiado inseguros. A veces esa característica particularmente muchas veces también está
oculta la homosexualidad, que aparece reprimida, no en todos los casos, pero en la mayoría. Y además hay algo interesante de cómo se relaciona la pedofilia con la cuestión de género. Digo, aparece... Bueno, ¿ustedes qué creen con respecto a eso? ¿Cómo se relaciona? Yo creo que hay un eje fundamental que es la cuestión de poder. El Sí. pedófilo le cuesta poder entablar una relación con un par. Tiene que haber una relación de poder, por eso elige un niño. Como pasa en la violencia, como pasa en la violencia de género. Sí. ¿Vos, Jorge? Entonces, ¿piensan que no hay mujeres que abusen de niños? No, por supuesto que no estamos diciendo eso. No es una condición, no es condición sine qua non. Hay casos de mujeres, pero la realidad es que es una mayor predominancia en la estadística de hombres que realmente son que provocan, que tienen el delito de la pedofilia. Hay una base científica que nos explique hoy por qué los hombres son mayoría. Tengo mi hipótesis con respecto a Por eso. por favor, te la agradecería. A ver, el abuso sexual desbloquea la impotencia, sobre todo en términos psíquicos. Es decir, el hombre se relaciona con una mujer de la cual, al tener una disfunción eréctil, trata de compensar eso accediendo al niño, al abuso del niño. ¿Por qué? Porque al niño y no a otra persona. Digo, porque el niño no tiene la capacidad sexual y de madurez y de desarrollo para poder evaluar su rendimiento sexual. Claro, para poder distinguir esa disfunción eréctil. Exacto. Una de las tantas cosas, ¿no? La disfunción eréctil que no le permite relacionarse con un par. Entonces siempre estamos en lo que es la violencia de género, que tiene que ver con la perspectiva de género, que es la cuestión de poder. Esto además les permite reafirmar la masculinidad. O sí, ver, por lo menos, que no se dude. O claro, a nivel de su inconsciente, mirá, por supuesto. ¿Y cómo se lee entonces las mujeres que son pedófilas? Yo entiendo perfectamente el caso de los hombres, traduciéndolo a mi barrio, sería realmente no le da la nafta para salir con un par, con una mujer, entonces ataca a un niño. Pero en una mujer, ¿cómo se explicaría? Buena pregunta. ¿Cómo se explicaría? Bueno, tiene un problema psíquico, vamos a empezar por ahí, hay un trastorno. Sí, eso no cabe ninguna duda. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, hay un trastorno en cualquiera de los casos. La diferencia en que sea un varón o una mujer tiene que ver con una trayectoria de vida, no sé si coincidís conmigo, sí. De cada uno de los individuos, pero que yo creo que hay un factor que es fundamental y es el mandato social. El mandato social en este sentido no es el mismo mandato que sufren los hombres que las mujeres. Son distintos. Un hombre tiene que estar por el mandato social en una... Vamos a acotarnos a nuestra cultura, porque podría hablar de otra cultura que es mucho peor. Pero tienen ese mandato que tienen que estar permanentemente, de alguna forma, o verbalmente, o por gestos, o por miradas, diciendo, me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Y no se lo están diciendo a las mujeres, se lo están diciendo a los mismos varones. Esa es una hipótesis. ¿Vos qué opinas? Comparto. Digo, esto de reafirmar la masculinidad, por más que aún no se esté del todo seguro de eso. Digo, ¿no? Como esto de la inseguridad que se marca en esto de poder relacionarse con los otros, en las mujeres es algo distinto. Puede tener que ver con otro tipo de experiencias. Sí. Jorge.
Yo entiendo el punto que ustedes plantean desde una óptica de lo que es la psicología. La ley y el espectro jurídico no hace distinción, sino que actúa con perspectiva de género totalmente, porque asigna la misma pena, se trate de hombres o de mujeres, los que sean victimarios, priorizando las víctimas. Y respecto a lo que hoy preguntabas, la Ley Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé que todo funcionario público, todo docente, todo médico, tiene la obligación de denunciar, sin perjuicio que el mismo Código Penal prevé que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar todos los delitos. Sí, no obstante, y ya se nos fueron 25 minutos, son 22 y 25. No obstante, creo yo que es el abordaje interdisciplinar lo que está llamando en este momento por la complejidad que tiene cada una de las subjetividades. Entonces, todo aporta, porque es muy complejo la problemática, y las consecuencias son catastróficas, porque están en el medio niños, niñas y adolescentes. Siendo 22 y 26 minutos, Eduardo, ¿vamos al primer tema musical? Comunícate al 221-558-2118. Menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti. Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti. Y que aguantarme, no llamarte, tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar. Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos, lo aprendí de ti. Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti. FM Altavoz 94.1. Clásicos. Comunícate al 221-558-2118. Auspicia este segmento Nirvana Viajes, en la esquina de 50, esquina 4 La Plata. Más de 30 años de experiencia en el mercado turístico. Venta de paquetes de turismo nacional e internacional, cruceros,
Teléfono 221-424-2774 o 423-2722. Nirvana Viajes. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Esto es Cuestión de Género. Sí, continuamos con Cuestión de Género y seguimos con el tema que tratamos hoy, que es el tema de la pedofilia. Y en la pedofilia o el pedófilo hay frases que son muy características en este tipo de perversión. Por ejemplo, acariciarse es quererse. Otra, el sexo es una curiosidad que tienen los niños, iniciarlos, es una forma de educarlos. El pedófilo no fuerza, son los niños a quienes les gustan estas prácticas. El amor no tiene edad. Y hay un término que es el de transedad, que es un término que busca justificar de alguna manera la pedofilia, conceptualizando comportamientos que hasta ahora están catalogados como problemas de conducta asociados a alguna posible patología mental. Transedad o transage, traducido en inglés, pretende definir a las personas que no se sienten identificadas con su edad biológica, sino con una edad mucho menor. Son adultos que, respaldados por esta nueva justificación y asegurando que se autoperciben niños, han defendido sus abusos sexuales a niños, niñas o adolescentes. Pero lejos de la realidad de las condiciones mentales o físicas que llevan a una persona a autopercibirse de una edad u otra, se encuentran las víctimas, los niños, niñas y adolescentes, quienes sí tienen una percepción de la vida acorde con su edad cronológica y una sexualidad en construcción. Esta lógica de pensamiento sigue la misma dinámica que han utilizado hombres que dicen que se han autopercibido mujeres, pretendiendo justificar ser ellos mismos víctimas de violencia de género. Algo que es totalmente imposible, porque actualmente la ley 26485 entiende por violencia de género toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte la vida, dignidad, integridad física, psicológica, económica o patrimonial, y entiéndase bien, de las mujeres. No alcanza decir por conveniencia me percibo tal o cual. No alcanza. Siguen la misma lógica. Los oportunistas transedad que han abusado de un niño, niña o adolescente tienen una patología, a mi criterio, desde mi punto de vista, lo que no los exime de ser perversos delincuentes. Se burlan de la ley, de la sociedad y de las miles de víctimas que sufren violencia. Intento ser clara y expeditiva en estas condiciones. La ley exige que no puedas acercarte a un niño, aunque sea tu hijo, si cometiste un delito de pedofilia, si cometiste un abuso sexual. ¿Vamos al otro tema, Eduardo? 22 horas, 1 558 2118. Esto es Cuestión de Género.
Volvemos con cuestión de género y Evelyn Sosa, la licenciada en psicología que hoy nos visita y se nos va a quedar en en el programa, porque te queremos tener en todos los programas, Evelyn. Agradecida de poder ser parte. Los agradecidos somos nosotros. Te quería preguntar, volviendo al tema de la pedofilia, te quería preguntar el tema del juego infantil. Bien, importante, porque hay que poder diferenciar lo que es un juego sexual infantil de un juego sexual genital. Es distinto. Los niños en determinada edad, sobre todo en la primera etapa de la infancia, aparece la curiosidad, la exploración, y muchas veces entre los mismos niños hay cuestiones de mirar, querer espiar, tocar. No tipifica como abuso, debido a que la diferencia en el adulto es que tienen el acceso a la genitalidad. Cuando uno de los dos, de esa dupla que está jugando o de quienes están jugando, tiene acceso a la genitalidad, no estamos hablando de un juego sexual infantil. Claro. Yo, vos sabés que te escuchaba y recordaba aquellas, por ejemplo, mujeres que no tienen hermanos varones. Era todo toda una incógnita. A ver los varoncitos que tienen ahí abajo. Y eso es exactamente la curiosidad que tienen los niños, ¿no? Pensaba en ese tema cuando hablaba recién Jorge preguntando por la pedofilia de la mujer. Sí. ¿No? Digo, ¿cómo pensar ahí que la mujer no tiene el mismo estatuto o presión social de esa disfunción? Claro. Las mujeres no tenemos tan permitido el goce o el placer de lo sexual como es visto en el hombre. No tenemos, creo que no es permitido, creo que no tenemos la exigencia. Bueno, a eso voy. Sí, entonces otra de las cuestiones, podemos fingir, por ejemplo. También. Eso lo vamos aprendiendo, estamos después de las 22 horas, así que podemos hablar de algunas cuestiones. En el área de protección al menor. Hay muchísimas cosas que son totalmente diferentes, que hacen a las conductas de hombres y mujeres donde hay una diferencia. Sí. ¿Sí? Aún en la homosexualidad, sexualidad, la homosexualidad femenina no es lo mismo que la homosexualidad masculina. No. ¿Sí? Pero sí aclarar, y sobre todo porque estuvo en los medios esta última semana, de que la pedofilia es una orientación sexual. Error. No. Total. No. Sí. Es un trastorno psíquico que influye sobre la identidad sexual y es un trastorno psíquico. Punto. Sí, vos sabés que un poquito lo que estábamos hablando en la preparación del programa, ¿no? Se puede utilizar el trastorno psíquico para patologizar al delincuente. Sí, que sea un atenuante. Pero a mí me parece que no está para estar en la sociedad. Aún teniendo ese trastorno mental, tienen que estar en un lugar acorde porque no puede estar en sociedad. Jorge. A ver, yo discrepo con ustedes que aunque es un yo me di cuenta. Mejor dicho, no es que discrepo con ustedes. Creo que no es una orientación sexual simplemente. Y muchos pedófilos lo que tratan de usar como justificación para su actuar es basarlo en un contexto, o pederasta mejor dicho, basarlo en un contexto histórico, diciendo, pero depende de la época, se casaban con mujeres de 14, 15 años. O, por ejemplo, diciendo, no, lo que pasa es que tenía tal edad cuando yo lo conocí y ahora es más grande. Acá es muy cortito. La ley está hecha precisamente para cumplirla. La ley manda, no discute. Y la ley estipula que es un delito, que es sancionable, que tiene una pena determinada, aquella persona que esté con un menor de 16 años, así sea con el propio consentimiento del menor. ¿Por qué? Porque la ley entiende que no existe la conciencia en ese chico
o chica para decidir sobre su sexualidad. Entonces, acá estamos discutiendo si tiene un año más, un año menos. No, acá estamos hablando de un adulto responsable que está abusando de un chico, de una chica. Entonces la ley es clara al respecto y es absolutamente punible. Acá hay una oyente, Analía, que nos está preguntando, nos está diciendo que hay una erotización prematura del niño abusado, que podría llevarlo a querer tocar a una compañerito en la escuela, eso sería parte del juego. Entra dentro de lo que ¿cómo estábamos sería? hablando, cuando entre niños encontramos elementos de sexualidad genital, es precisamente, y no son juegos del orden de lo infantil y de la curiosidad, es porque ese niño seguramente fue intromisionado en lo que es la sexualidad adulta. Entonces, es un gran elemento para pensar la presunción o la sospecha de que pueda estar sufriendo abuso. ¿Y cómo se puede diferenciar entonces entre jugar al semáforo, a la botellita, de los chicos que están en la primaria, para que entienda el común de nuestros oyentes, cómo podemos diferenciar lo que es el juego normal de niños a lo que es la erotización genital de los niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo podemos darnos cuenta? La importancia de cómo ese niño predispone el cuerpo es una. Desde el punto de vista que no es lo mismo intentar espiar o hacerse preguntas en relación al origen, a la sexualidad, es por qué yo uso bombacha y él usa boxer, o por qué tengo que ir a aquel baño y no a otros. ¿Por qué no puedo orinar parada? Exacto. Por ejemplo. Esas cuestiones que por eso es tan importante la educación sexual integral, desde el punto de vista de poder hablar desde los estereotipos, de poder prevenir y pensar que no están bien los besos en la boca de parte de los padres, poder quitar a los niños al tiempo, por lo menos acorde a lo esperado, que no deben estar en la misma cama que los padres. Cuando se quieren meter, no, porque estoy apurado y me meto en el baño mientras mi hijo se está bañando. Claro. Digo, ese tipo de conductas también es lo que los adultos deben estar observando más allá del juego del niño. Pero es un cúmulo de indicadores que hay que tener en cuenta, no solamente más allá del juego, que a veces los padres, obviamente al no ser profesionales y no tener la vista o el oído afinado con respecto a los juegos, vienen más bien juegos donde aparece el orden del desnudo, el excesivo lavado, la limpieza. Eso estaría más ligado a un juego que ha pasado por alguna genitalidad. Puede suceder que muchas veces juegan a la mamá, juegan al papá, y no eso implica que están jugando a que lo bañan excesivamente, a que están preocupados o los rayan a todos los muñecos diciendo que alguien los dañó. Aparecen las figuras de personajes malos, mentirosos, empiezan a no tener límites, pierden los valores, no encuentran confianza tampoco a veces en el terapeuta. La manera que tiene el niño de mostrarnos el sufrimiento muchas veces enfermando, ¿no? Sí. Angina, bronquitis, fiebre. Van al médico y les dice, está todo bien. La violencia con los animales. La violencia con los animales, se ponen agresivos, empiezan a revolear cosas, con los juguetes, con sus propios hermanos. Sí, y también cuando creo que estamos abarcando demasiado, para mi gusto, cuando decimos niños, niñas y adolescentes, creo que hay un abismo, sí, de madurez psíquica, de madurez en varios aspectos que no se puede generalizar de semejante forma, ¿no? Sí. Porque son etapas en la vida que te marcan, son etapas en la vida que son pilares de lo que va a ser nuestra estructura psíquica, ¿no? Sí, que cambian muchísimo de una etapa a otra, desde los indicadores hasta cómo lo vivencian. Entonces, sí, no podemos generalizar determinados indicadores para determinada edad porque también es caso por caso. Claro. Decime, Evelyn, y
una duda que tengo. Cuando visten a las nenas de señorita, capaz que tienen 4 años. Gran motivo de consulta que llega a diario. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí hay un gran tema que tiene que ver con las familias y las conductas hipersexualizadas, ¿no? Digo, pintar las uñas, pintar los labios, la ropa de nena más grande. De por sí un niño que ha sido abusado tiene una posición mucho más de adulto. Se aceleró el desarrollo psicomotriz. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces toman una posición adulta. Veo niñitos de 3, 4, 5 años con contestaciones, con comportamientos, con una dureza y una anestesia emocional por haber atravesado estas situaciones que con el correr del tiempo hacen, y está comprobado a través de investigaciones, que el estrés, lo que se conoce como estrés postraumático, en las personas que atraviesan abusos, es continuo. Uh-huh. Como que le fue robada su niñez. Exactamente. No pudiendo volver a ser nunca el mismo y vivir con total naturalidad. Por eso es tan importante la detección en la infancia. Sí, que es una etapa que nos va a marcar. Y después también cuando, por ejemplo, el estereotipo de lo que es volvamos a la vestimenta de una nena que se le ponga a un varón. También, digo, estamos ahí esperando que es como que quisiéramos quemar las etapas de nuestros niños. Ajá. Por momentos llegan a la consulta y no me doy cuenta que está creciendo y quiero que sea bebé y quiera que sea niño de nuevo, pero a su vez son las mismas familias, los mismos padres los que muchas veces nos reímos, nos reímos en términos generales. Sí, se entiende. Y facilitamos determinadas conductas que hacen que se acelere el desarrollo. No sé, desde la música, la vestimenta, las actitudes, las formas que permitimos que esos niños se relacionen a veces con los padres como si fueran amigos, el uso de maquillajes, ¿no? Claro. Lo cultural, ¿no? Y voy a esto, Jorge, vos que estuviste en China. Las mujeres grandes se visten de nenas para nuestra cultura. Sí, se visten de anime. Se visten de anime, porque sí, para la cultura china, mujeres grandes, posadolescentes de 40 años, están vestidas como anime, con las botas negras bucaneras, el vestidito con voladitos, y llama la atención terriblemente de todos los occidentales, ¿no? O sea que la impronta cultural también tiene una forma de definir, porque culturalmente hay colectivos culturales de etnias, culturales desde lo religioso, que está naturalizado el abuso. Sí, lamentablemente. Claro, pero eso en cada cultura determinada. En nuestra cultura jurídicamente está sancionado por la ley. En buen criollo, el abusador es un hijo de puta. Muy criollo. ¿Por qué? Eso es totalmente en criollo. ¿Por qué? ¿Y qué es una puta? Depende. Una puta puede ser directamente una persona que ha sido sometida a la esclavitud sexual, en todo caso, que tampoco otro tema que tenemos. Otro tema que tratar. tenemos. Pero volviendo al tema de lo que es el abuso infantil, acá es como recién dije, le robaron la niñez a esos chicos o chicas. Por lo tanto, acá la ley, si bien hay diferentes culturas y a través de los años ha habido muchísimas culturas que lo han permitido, depende del contexto sociocultural de esa época, en nuestra época, en nuestro ordenamiento jurídico y en la República Argentina, está penado por el Código Penal. Es un delito y es sancionado. Me queda re claro. Andrea, ¿cómo empieza? Yo soy la madre de una nena, sospecho que el progenitor
es el abusador sexual porque tengo de diferentes características, ¿sí?, que me hacen pensar esto, y lo denuncia. ¿Cómo empieza? ¿Cómo es el protocolo jurídico? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que hacer la madre y la progenitora es acercarse ante una autoridad, dependencia policial o alguna fiscalía especializada, a radicar la denuncia, manifestando lo que ella ve, los indicios que tiene respecto a su hijo o hija. Una vez, con pruebas o no pruebas, pero supongamos que tiene pruebas. Pero generalmente, al menos la experiencia que yo tengo, son progenitoras que se acercan al estudio a consultar, y bueno, en primer lugar lo que hacemos es primero que se consulte con un psicólogo especializado en la materia, en materia sexual, especializado en niñez, porque eso es muy importante y es muy difícil de conseguir. Bueno, y una vez que derivamos enseguida. No, en realidad lo que hacemos es aconsejar que también tenga esa pata psicológica, tanto para la mamá como para la víctima o la presunta víctima. Y bueno, y una vez que tenemos la pata jurídica y la pata psicológica, radicamos la denuncia para que haya una investigación penal. ¿Hay una respuesta satisfactoria desde el entorno, desde la familia, desde ¿con qué te podés encontrar que ponga trabas a esa investigación? Yo lo que te puedo hablar es que generalmente hay resistencia por parte de la familia cuando una progenitora denuncia este tipo de delitos, cuando es un miembro de la familia. Hay una resistencia fuerte, que bueno, la mamá, la denunciante, generalmente tiene que estar luchando no solo con el sistema penal o con el sistema jurídico, sino también con lo que es el entorno familiar. Muchas veces quedan solas luchando y buscando la verdad, porque en realidad lo que busca esa mamá es saber qué le pasó a su hijo o hija. Sí. Así que bueno. Bueno, siendo las 22:56, hace 20 grados, 6 décimas en Buenos Aires. Acá debe estar haciendo 18. Por suerte bajó la temperatura. Nos vamos a tener que ir despidiendo hasta el miércoles que viene. Jorge, ¿te querés despedir de la audiencia primero o te dejamos en el medio o último? No tengo problema, si quieren dejarme para lo último no hay problema. No. Bueno, está bien, si no se animan, me despido de todos los oyentes y fundamentalmente lo que deben tener en cuenta que ante la menor duda, lo primero que se debe creer es a la víctima. Por lo tanto, denunciar es fundamental. Tienen el 144 para denunciar todo caso de violencia. Por lo tanto, ante la menor duda, siempre denuncien y busquen ayuda ante un caso de estas características. Excelente. ¿Andrea? Bueno, me despido hasta el miércoles que viene. Y bueno, y nada, nos vemos. Nos vemos. Evelyn, ha sido realmente un placer, muy, muy instructivo, para pormenorizar, o sea, para fijarse en los pormenores de qué es lo que está pasando, que desafortunadamente sale en las redes, sale en los medios de comunicación cuando algo pasa, pero que está invisibilizado, porque pasa constantemente. Te quiero, en nombre de todo el equipo de Cuestión de Género, no solo darte las gracias por estar acá, sino por traerte acá y a partir del próximo miércoles, todos los miércoles, tu espacio, que vamos a tratar todos estos temas. Gracias, Eduardo. Nos despedimos hasta el día miércoles y pone música.